Gracias a Dios porque podemos alabar a Dios con nuestro canto, con nuestra voz. Y bueno, vamos a continuar con este siguiente mensaje de esta serie que estamos estudiando en la carta de Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Y hemos visto en semanas pasadas, comenzamos conociendo y viendo a través de la palabra de Dios quién es nuestro enemigo contra el cual nos enfrentamos y el que nos ataca, el que hace pues esta guerra en contra del reino de Dios y pues en contra de sus hijos, en contra de quienes hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Después vimos o hablamos sobre nuestra posición en Cristo, que debemos estar firmes en Cristo Jesús para poder resistir en contra de el enemigo. Asimismo, la necesidad del cinturón de la verdad de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, poder conocerla, poder creerla y aplicarla en nuestras vidas. Después, la semana pasada hablamos acerca de la coraza de justicia y cómo ésta guarda nuestro corazón. La justicia que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, y cómo a través de su Espíritu Santo podemos vivir esta vida en santidad y en la justicia de la verdad, como dice el apóstol Pablo. Y el día de hoy, llegamos al versículo 15 de este capítulo 6 de Efesios, y la siguiente pieza o herramienta de la armadura que nos presenta el apóstol Pablo es, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y es una parte importantísima como las demás. ¿Y qué les parece si pues pedimos la dirección de Dios en este tiempo para que Él nos hable y nos enseñe a través de su palabra? Oremos. Señor, queremos presentar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente delante de ti. Nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú hables a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad de tu palabra, que nos muestre a Cristo, que nos dirija en la verdad que tú has preparado para nosotros en este día. Y oramos, Señor, para que sea efectiva y poderosa en nuestra vida. Oro, Dios, enviando tu palabra para salvación, para edificación, y que es poderosa, Señor, para corregir, para redarguir y para instruirnos en tu justicia, que así sea y cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Esperamos en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y el apóstol Pablo, aquí en este pasaje que estudiamos sobre la armadura de Dios, nos presenta esta otra pieza, el calzado del Evangelio de la paz. Y es una parte muy importante en la armadura, pero también para nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Tengo un recuerdo de algunos pocos, de cuando estaba muy pequeño, cuando tenía más o menos, calculo 4 años. En una ocasión fuimos a visitar a una hermana de la iglesia donde mis papás pastoreaban, y estuvimos ahí con ella un tiempo, y recuerdo yo que la hermana sacó un par de tenis, muy bonitos esos tenis, para regalármelos. Eran unos tenis que a mí me gustaron mucho. Entonces pues ya mi mamá me dijo, a ver, pruébate los tenis, vamos a ver si te quedan. Pues si te quedan, pues la hermana te los regala, pero si no me quedaban, pues no tenía sentido pues llevármelos o tomar esos tenis. Pero yo recuerdo que me gustaron tanto esos tenis, y cuando me los puse no me quedaban chicos, me quedaban muy apretados esos tenis. Pero como eran tantas mis ganas de poder tener esos tenis, todavía recuerdo que eran blancos con azul, yo le dije a mi mamá, no, sí me quedan, a ver, camina. Y ahí ando yo caminando en la sala de la casa de esta hermana con los pies todos ahí engarruñados, y no, sí me quedan. Bueno, me los llevé. Yo no sé en realidad si los adultos ahí se dieron cuenta que no me quedaban, pero me llevé esos tenis, y al paso de un par de días de estar usándolos no los aguanté. Y ya tuve que decirle a mis papás, no me quedan, me aprietan los tenis. Y todo ese tiempo fue un tiempo muy incómodo de estar trayendo ese calzado que no me quedaba, que me quedaba apretado. Y pues llegó el punto en que tuve que
pues reconocer que no me quedaban esos tenis y deshacerme de ellos, o sea, ya no usarlos. Y es que el calzado en nuestros pies es una parte muy importante y una parte esencial para una función o un funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, para una calidad de vida o un diario vivir de las actividades, poder realizarlas pues con buena calidad, ¿no? Y estar a gusto, estar pues tranquilo. Seguramente a lo mejor puede ser que tú tengas una anécdota o una experiencia parecida o alguna incomodidad de algún calzado que tú hayas usado, pero es una parte muy importante para pues, nuestro día a día, y también lo era para los soldados en el tiempo del apóstol Pablo cuando él escribe esta carta. Y aquí el apóstol Pablo nos habla que para nosotros como soldados del ejército de Dios, del reino de Dios, tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y tenemos aquí un ejemplo, una réplica, podemos decirlo así, de lo que era el calzado de los soldados romanos. En ese tiempo, pues era una parte muy importante de la armadura. Esto pues sería como una réplica, una representación, ¿no? Quizá habremos visto algo parecido a unas sandalias. Generalmente estaban hechas de cuero, de trozos de cuero, un cuero en la suela pues más grueso, y estas tiras de cuero, algunas solamente llegaban a los tobillos, había otras variaciones que subían un poco más sobre la pierna, pero una parte importante o muy importante de las sandalias o del calzado de los soldados romanos era que en las suelas tenían que, o algunos de ellos, o la mayoría ponían pues algo parecido a tachuelas o clavos. Obviamente pues no traspasaban hasta la planta del pie, pero estas tachuelas les daban firmeza, les permitían durante la batalla, digamos como ahora los deportistas utilizan tachones para poder mantenerse firme, para poder mantenerse firmes, y poder tener mejor movilidad pues en el campo de juego. Pues era la misma función de estos digamos tachones que usaban en las suelas los soldados romanos. Y ahorita vamos a ver la importancia de estos. Leemos en libros de historia, tenemos por ejemplo a un historiador muy importante que es Josefo. Y este historiador registra el tiempo del Imperio Romano, y dice él ahí en uno de sus escritos, hablando precisamente de los soldados romanos, dice que los soldados acostumbraban usar calzado tachonado abundantemente con agudos clavos. Esa era una parte muy importante pues de la armadura del soldado, y de hecho hay pasajes en la historia del Imperio Romano donde relatan las victorias que los generales como Julio César y otros emperadores pudieron conseguir gracias a que sus soldados iban calzados sus pies con estas sandalias o con estas, este calzado que ellos tenían. Y nosotros podemos pensar, pues cómo un simple par de sandalias o unos pies calzados iban a tener ventaja o a representar una ventaja en contra de otro ejército. Bueno, sí, porque en ese tiempo no todas las personas tenían acceso a poder calzar sus pies, y quienes lo hacían, pues a lo mejor como ahorita había calzado de mejor calidad, de calidad pues menor, pero estas batallas que ganaron estos soldados romanos o el ejército romano fue porque ellos al estar calzados sus pies, podían recorrer grandes distancias de un lugar a otro en menor tiempo, reducir los tiempos, y esto hacía que ellos, digámoslo así, lo usaban como estrategia para actuar sorpresivamente en contra de sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras sus enemigos estaban planeando, estaban viendo cómo iban a hacer, quizá para avanzar y encontrarse con los soldados romanos ya venían caminando y venían a prisa,
y podían mantenerse o mantener más paso de digamos, la marcha para llegar a la batalla, y los agarraban por sorpresa a sus enemigos y pues los asaltaban, y esto les dio victorias a los soldados romanos. Entonces un par de sandalias en ese tiempo representaban la diferencia para poder vencer o ganar en una batalla o salir derrotados. De igual manera, es esencial para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, calzar nuestros pies, hablando espiritualmente, poder calzar nuestros pies. Y dice Pablo que con lo que debemos proteger y guardar nuestros pies es con el Evangelio de la paz. Esto implica que la vida cristiana, o el apóstol Pablo al decirnos que necesitamos un calzado, entonces está implícito que la vida cristiana no es una vida pasiva. No es que nosotros, hemos aceptado a Cristo, Jesús ha perdonado nuestros pecados, hemos creído, hemos nacido de nuevo, entonces digo yo como si se nos diera un boleto, ¿no? Ya somos salvos, entonces pues tengo segura mi salvación y un día estaré con Dios en el cielo. Mientras tanto pues vivamos a ver cómo nos toca aquí en la tierra, y pues si nos toca bueno, pues qué bien, y si no, pues aguantemos. Para nada, esa no es la vida que Cristo nos ha dado con su muerte en la cruz y con su resurrección. La vida que Cristo nos ha dado, como hemos visto, es una vida nueva, una vida espiritual, una vida activa, una vida en la que tú y yo buscamos las bendiciones espirituales de Dios, una vida donde tú y yo estamos en esta lucha en contra del enemigo, que es una lucha a muerte, como lo hemos visto. Y entonces tú y yo tenemos que movernos en esta vida, en esta vida cristiana tenemos que mantenernos activos en el reino de Dios. Tú y yo somos parte pues del ejército del reino de Dios, y eso implica que tú y yo necesitamos calzar nuestros pies. Y vamos a ver hoy, en este día, cómo el apóstol Pablo nos dice que para cubrir o guardar nuestros pies necesitamos el Evangelio de la paz. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El Evangelio, quizá ya has escuchado algo sobre el Evangelio, sabes algo sobre el Evangelio. Y básicamente el Evangelio es esta salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros quienes creemos en Él. ¿Qué quiere decir? Así como cada uno de nosotros calza de un número, un tamaño diferente en nuestros pies, y hemos de buscar pues un calzado adecuado para que no nos pase lo que me pasó a mí cuando estaba chico y pues andar incómodos. Quiere decir que el Evangelio de Cristo tiene la capacidad y tiene el poder para transformar cualquier tipo de persona o cualquier tipo de vida, cualquiera sea la situación o la circunstancia que esté viviendo esa persona. Ahora, no es que acomodemos el Evangelio a nuestra vida, no es que querramos, digámoslo así, inventar o interpretar un Evangelio a ver cuál se acomoda más a mi vida, a ver cuál me hace sentir más a gusto o más tranquilo. No es eso, es que leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesús y de su sacrificio, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue tentado en toda manera, así como tú y yo hemos sido tentados. En todas las cosas Jesús fue tentado o enfrentó la tentación de parte del enemigo y fue asediado por pensamientos, fue asediado por el enemigo, como dice, con dardos de fuego del maligno para hacerlo o llevarlo a pecar. Sin embargo, Él se mantuvo firme, Él se mantuvo siempre en esa obediencia y en santidad a Dios. Pero Él es capaz de poder entender cualquiera sea la situación que tú y yo pasemos. Él es capaz de entender cualquier pensamiento que tú y yo estemos enfrentando, cualquier situación en nuestra vida que tú y yo enfrentemos, o la forma en la que tú y yo hemos vivido o vivimos cuando estábamos lejos de Cristo, y aún muchas veces cuando estamos viviendo, digamos, en Cristo, esta vida cristiana, que siga habiendo esas luchas. Bueno, nuestro sumo sacerdote está dispuesto para atender cualquiera sea esa situación.
Y eso es lo precioso del Evangelio de Cristo, porque Él es capaz de socorrer y de salvar en cualquier situación. Y es por eso que el Evangelio de Cristo podemos nosotros tomarlo y darnos esa seguridad, esa paz que tú y yo necesitamos para poder caminar en esta vida. Tú y yo tenemos que seguir avanzando y tú y yo tenemos que enfrentar, digámoslo así, estas marchas para enfrentar y resistir los ataques del enemigo, y necesitamos hacerlo de una forma segura también en nuestros pies. Entonces, para todos, podemos decirlo así, para todos hay un calzado del Evangelio disponible. ¿Qué es el Evangelio? A grandes rasgos y en un resumen, son buenas noticias. Esta palabra Evangelio, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, se utilizaba otra palabra en el hebreo que era Besorá. Y ambas palabras, Evangelio en el griego y Besorá en el hebreo, estaban en un contexto, o se usaban en un contexto de guerra. Cuando un reino salía a la batalla, o cuando salían a la batalla dos o más reyes a enfrentarse al campo de batalla, quien salía victorioso mandaba un mensajero. Se enviaba un mensajero con la buena noticia de que el reino había ganado. Por ejemplo, leemos en la historia del pueblo de Israel que hubo ocasiones donde David se quedaba y sus generales le dijeron: ya por su edad, rey, es mejor que no salga, nosotros vamos a salir a la batalla. Y Dios estaba con ellos y vencían. Entonces ellos enviaban un mensajero de regreso ahí al reino con estas buenas noticias, que era en ese contexto el Evangelio. Buenas noticias, ¿de qué? De que la batalla se había ganado, que ese reino, en el caso del rey, en el reino de Israel, pues en el caso del reino del rey David, habían vencido. Y ese Besorá o ese Evangelio se convertía en buenas noticias, aunque todavía no regresaba todo el ejército, aunque todavía no venían, digamos, con el botín y con los cautivos, pero ya había esta noticia de que habían vencido. Ahora, nosotros hemos visto que en el mundo espiritual se da una guerra. Hemos visto cómo desde antes de que el mundo fuese hecho se estaba dando una guerra, y no es una guerra solamente, voy a decirlo de esta manera, no es una guerra moral. Hay gente que piensa que existe una guerra entre el bien y el mal. No es una guerra, o no podemos reducir que sea solamente una guerra entre el bien y el mal, y entonces lo que tú y yo más, como algunos dicen, ¿no? Lo que tú más alimentes es lo que va a ganar. No, es una guerra que trasciende nuestra realidad física. Es una guerra que está desde antes de que tú y yo existiéramos, antes de que los primeros seres humanos existieran. Y es una guerra donde el diablo, con todo su ejército de demonios y todas estas huestes espirituales de maldad y todo lo que menciona aquí el apóstol Pablo en Efesios, están en contra del reino de Dios, y su propósito no es salir victoriosos, digámoslo así, bueno, ganó el mal y el bien fue derrotado. No, el propósito es destruir por completo el reino de Dios, destruir el propósito de Dios, que es bueno en efecto, y es para bien y para bendición de nosotros. Y esta batalla, esta lucha está desde antes de que el mundo fuera creado por Dios, y permanece hasta nuestros días. Pero tú y yo necesitamos saber, y si ya lo sabes, necesitamos recordar que Jesús se ha convertido en el Rey sobre todas las cosas. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino precisamente a eso, a luchar y a vencer, a ganar esa batalla en contra del reino de las tinieblas. Hemos estado viendo esto en semanas pasadas. Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús comienza a predicar aquí en la tierra, las palabras o el mensaje de Jesús no fue: sean buenos, no hagan lo malo, esfuércense por ser buenas personas, vengo a enseñarles cosas buenas o valores buenos. No, leemos aquí en Mateo 4:17 que las palabras de Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se convierte en ese rey que sale victorioso en la batalla, y también se convierte
pues en la misma victoria, conquista la misma victoria en contra de la lucha del enemigo. Y Jesús dice, yo he venido a traer el reino de Dios aquí a la tierra. O sea, esa lucha que se había dado en el cielo y esa rebelión que se dio de Lucero en contra de Dios, como lo vimos hace algunas semanas, que fue expulsado de la presencia de Dios y entonces quiere obrar lo mismo y lo hizo, guiando a la desobediencia de Adán y Eva en contra de Dios, trayendo corrupción aquí al mundo. Sin embargo, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios no dijo, bueno, pues ya ni modo, pues no funcionó lo que yo pensaba. No, Jesús lo que hizo fue buscar y dar una solución para esa corrupción por el pecado que entró. Y Jesús viene y se convierte en ese rey, en ese mensajero, se convierte en la victoria en contra de esa lucha que se da o que se ha dado. Entonces Jesús viene aquí a la tierra a traer el reino de Dios y viene a darnos a nosotros también esa victoria, nos hace parte de esa victoria, a quienes hemos creído en Él. Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 6, hablando de quienes hemos creído en el sacrificio de Jesús, dice que nos ha hecho aceptos en el amado. A través de Jesús, el Hijo amado de Dios, quienes creemos en Él, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si tú y yo lo creemos eso con fe, entonces nos convertimos, dice Jesús, que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio eso. Entonces nos convertimos en hijos de Dios, venimos a ser parte del ejército de Dios. Y entonces dice, leemos también en Romanos capítulo 5, versículo 1, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo acá en Efesios que debemos de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es paz. ¿Cuál es la paz que nos da o que nos ofrece el Evangelio? En primer lugar, nos pone en paz con Dios. Vamos a leer en la segunda carta de Corintios cómo el apóstol Pablo nos habla también de esto. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, hablando de la fe en Cristo Jesús, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Habíamos hablado en semanas pasadas cómo en esta guerra solamente hay dos lados. Uno es el lado de Dios o el lado de Cristo. Como lo dijo Jesús mismo, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta, entonces desparrama. Y solamente hay dos lados o dos bandos de los que podemos escoger. Uno es el lado del enemigo, del diablo, siendo enemigos de Dios, y el otro es estar en Cristo, estar en Dios, en el reino de Dios. Y dice aquí Pablo que cuando nosotros vivíamos sin Cristo, o si tú vives sin Cristo, entonces eres enemigo de Dios. Cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos rebeldes a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, entonces somos enemigos de Dios, y dice que pues somos objeto de la ira de Dios.
Pero en Cristo, o a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ahora Dios nos ha reconciliado. Ahora tú y yo pasamos, como leímos en semanas pasadas, dice la Biblia que nos ha pasado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando tú y yo creemos esta verdad de Cristo, que Él es nuestro Salvador, entonces pasamos a ser parte del reino de Dios, y en lugar de ser enemigos, ahora somos adoptados como sus hijos. Y dice aquí, o leímos en Romanos 5:1, que a través de esta justificación, a través de la justicia que Dios nos ha provisto por medio de Cristo, como hablamos la semana pasada, entonces podemos estar en paz con Dios. Qué mejor, qué más grande bendición queremos para nuestra vida que poder estar en paz con el Creador del universo. Poder vivir nuestra vida sin culpa, sin condenación, sin estar pensando que un día recibiremos un castigo justo por nuestros pecados. Al contrario, poder decir: Señor, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque ahora tú me has reconciliado contigo y ahora yo puedo estar en paz contigo. Otra vez, como dice Pablo, todo esto proviene de Dios y es por la misericordia y la gracia de Dios hacia nuestras vidas. No es porque tú y yo nos esforcemos y Dios diga: wow, mira, qué bien se portó David esta semana, entonces está bien conmigo, estamos en paz. No, la misericordia y la gracia de Dios es que a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, puedo yo levantarme una vez más en Cristo y decir: Señor, perdóname, reconozco mi pecado delante de ti y recibo tu perdón. Recibo tu perdón una vez más. Ahora, a través de su muerte, Jesús nos puso en paz con Dios, y este es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que tú y yo debemos de predicar. Ahora, esto trasciende nuestra vida, o pensar, bueno, como decía hace un momento, bueno, ya estoy en paz con Dios, perdón, un día me voy a presentar delante de Él, o un día Él me va a llamar a su presencia, pues de aquí a que eso suceda. No, leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, enseguida del versículo que leímos hace un momento, que a través del sacrificio de Jesús, nosotros, dice, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, tú y yo podemos estar en paz con Dios por medio de Cristo, pero no nos dejó Jesús aquí en la tierra: bueno, espérenme y háganle como puedan, luchen por sobrevivir y un día vuelvo por ustedes. No, nos ha dado el privilegio de poder acercarnos a la presencia de Dios con toda seguridad, con toda confianza, dice aquí el apóstol Pablo, para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú y yo estamos en Cristo, nuestra vida, nuestra posición es Cristo. Cuando tú y yo calzamos nuestros pies con el Evangelio de la paz, creyendo en la salvación que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesús, que ya no somos más enemigos de Él, entonces podemos acercarnos con toda seguridad a la presencia de Dios, con toda confianza estar delante de Él. Y hay algo muy valioso en esto. Dice ahí: para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo necesitamos socorro? ¿Cuándo necesitamos ayuda? En momentos de crisis. Si alguien está bien, si alguien no tiene necesidad, pues difícilmente o seguramente pues de ninguna manera buscaría ayuda. Pero quienes necesitan, quienes están en una situación difícil, pues piden ayuda, buscan el socorro de algo o de alguien. Y entonces nos está diciendo aquí, leemos en la Biblia, que este Evangelio de la paz nos da esta libertad, digámoslo así, para poder correr a la presencia de Dios en el momento de prueba, en el momento de crisis, para poder ir con confianza y seguridad. Señor, estoy siendo tentado por el enemigo en esto. Señor, el enemigo está poniendo estos pensamientos en mi mente. Señor, está sucediendo esto a mi alrededor. Señor, y Dios dice que nos da el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir oportuno? En el momento que tú y yo lo necesitamos. No es que Dios diga: mira, David está pasando por esto. Bueno, guarden ahí su petición y después a ver cuándo se la respondemos. No, Dios no actúa de esa manera, o eso no es lo que yo encuentro aquí en la palabra de Dios. Dice que el socorro va a ser oportuno en el momento justo, en el momento exacto que tú y yo lo necesitemos.
Si acudimos a Él va a estar esa ayuda y ese socorro, pero tenemos que creer y tenemos que vivir este evangelio, tenemos que calzar nuestros pies con esta verdad del evangelio de Cristo, de la salvación. Y habiendo calzado nuestros pies, ¿cómo calzamos nuestros pies? Primero creyendo en el evangelio de Jesús, creyendo que Jesucristo vino a la tierra a morir por mis pecados. Como dice aquí en Corintios, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Jesús pagó el precio por mis pecados. Primero, creer esa verdad, entonces calzar mis pies para poder caminar esta vida cristiana, no estar ahí quieto, no estar pasivo, no estar indiferente a lo que sucede a nuestro alrededor, porque yo estoy en paz con el Creador. Ahora ya no soy más enemigo, soy un hijo suyo. Ahora estoy reconciliado y puedo acercarme hasta su presencia con paz y con seguridad. Y eso es algo maravilloso y eso es un privilegio. Leemos en el libro de Jeremías que Dios hablando le dice, o habla Dios a través del profeta Jeremías. Dice en el capítulo 30, versículo 21, esta es la palabra de Dios para todos. Esta versión dice: y haré que Él se acerque a mí y Él se acercará a mi lado. Y luego pregunta: porque ¿quién se atrevería a acercarse a mí sin que yo lo llame? Dice el Señor. O sea, hay gente que está necesitada y que está ansiosa por poder buscar un socorro. Sin embargo, su pecado los estorba, su pecado es muy grande. Y dice Dios que Él nos da el privilegio de poder acercarnos a su presencia con seguridad. Dice: porque ¿quién se atreve a acercarse a mi presencia sin que yo lo llame? Él nos ha llamado a su presencia. Y eso es algo maravilloso para nosotros, pero a la vez nos ha dado esta responsabilidad para que tú y yo, calzando nuestros pies con el evangelio de la paz, entonces nos convirtamos y actuemos, como lo dice el apóstol Pablo aquí en Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo calzo mis pies con el evangelio de la paz, lo creo, vivo en esa paz y en esa seguridad de ser salvo a través de Cristo Jesús, no es solamente para vivir cómodamente, no es solamente para decir qué padre y qué bonito porque yo sí puedo acercarme a la presencia de Dios, qué bueno que yo sí puedo buscar a Dios, qué bueno que yo estoy bien, mira cómo viven los demás, o mira a esa persona, o mira lo que sea. No. Nos da una responsabilidad. Dios aquí dice: ahora ustedes son embajadores, o sea, ustedes tienen que convertirse en esas personas que anuncian el reino de Dios y que anuncian la victoria, el evangelio, las buenas noticias, todo esto que hablamos anteriormente, que los demás también tienen esa posibilidad. Y se abre la posibilidad para que todos, este regalo está disponible para todos, para que todos puedan ser salvos a través del sacrificio de Jesús, pero es tarea de nosotros. Esta es la forma en la que tú y yo usamos el calzado del evangelio de la paz. No es solamente como comprarnos unos zapatos o conseguir unos zapatos y guardarlos, pues no los quiero usar para que no se me gasten, no los quiero usar para que no se me acaben, ¿verdad? Guardamos el evangelio, ¿no? Dice Efesios 6, versículo 15, este versículo con el que comenzamos. En esta versión, Dios habla hoy, me gustó cómo lo traduce, dice ahí: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. En nuestro tiempo, lamentablemente, tristemente, muchos cristianos y muchas iglesias cristianas han cedido ante la presión del reino de las tinieblas, ante el pecado que estamos viviendo, y muchas veces difícilmente nos atrevemos a hablar con seguridad, con firmeza del evangelio de Cristo. Nos hemos convertido, lo pienso así, o sea, nos hemos vuelto más tolerantes a la situación y bueno, es que no voy a decir nada para no ofenderlo, y bueno, él sabe cómo, o ellos saben cómo están viviendo, o a lo mejor podemos pensar, bueno, vamos a ser respetuosos o vamos a respetar diferentes formas de pensar. Y no podemos vivir así. No, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios nos mande una vida pasiva. Ahora,
No es que tú y yo vayamos de aquí a allá ofendiendo a las personas. Nuestra tarea no es ni ofender ni confrontar a las personas, sino proclamar el mensaje del Evangelio y que sea el Espíritu Santo el que trabaje y confronte sus corazones. Pero tú y yo no podemos estar callados. Tú y yo no, mejor dicho, tú y yo no debemos estar callados, tú y yo no debemos estar quietos. A donde sea que vayamos, hemos de calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz. No sé cuántos salimos de casa sin ponernos un calzado en los pies, supongo que nadie. De la misma manera no podemos salir de nuestra casa sin estar dispuestos y listos, como dice aquí, para anunciar el mensaje del Evangelio de la paz, para poder llevar a otros a ser reconciliados con Dios. Y cuando tú y yo hacemos esto, es entonces donde esta pieza de la armadura de Dios, de la armadura que Dios nos ha dado, se convierte o es una pieza para guardar nuestros pies, para darnos seguridad, así como lo usaban los soldados romanos en su tiempo, pero se convierte también en un arma en contra del reino de las tinieblas. Leemos en Mateo capítulo 11, en el versículo 12, esta es la traducción al lenguaje actual, y está hablando Jesús, hablando del reino de Dios, que fue su mensaje a través de todos sus años aquí en la tierra de ministerio. Dice Jesús: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y luego dice Jesús: solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. O sea, el reino de Dios, o en el reino de Dios, no hay lugar para gente miedosa. Y lo leemos desde la historia del Antiguo Testamento, en las leyes que Dios le dio a Moisés, en las leyes, digámoslo así, para salir a la guerra, para salir a la batalla. Antes de que ellos salieran a la batalla, una de las cosas que tenían que decir los reyes o los generales del ejército era: antes de salir, ¿quién tiene miedo de ir a la guerra? Y si alguien tenía miedo, tenía la oportunidad de decir: yo tengo miedo y yo no quiero ir a la guerra. Y lo que se hacía con esas personas era: bueno, sálgase de la fila y regrésese a su casa. ¿Por qué? Porque el miedo nos contagia, nos contagiamos del miedo. Y entonces en el ejército de Dios, físicamente hablando, en el reino de Israel, y espiritualmente hablando, en el reino de Dios, de todos los cristianos, no hay lugar para gente miedosa. Tú y yo no podemos decir: bueno, sí quiero el beneficio, sí quiero ir al cielo, sí quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero el costo, no quiero pagar el precio de lo que implica, no quiero estar dispuesto pues a salir a la batalla. Pues me quedo aquí cómodo con mis zapatitos bien a gusto, ¿verdad? Que vayan los misioneros, que vayan quienes son llamados a eso. No, dice aquí que solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Así lo traduce esta versión, y me gustó mucho porque es entonces cuando tú y yo usamos el calzado del Evangelio de la paz, o se convierte en un arma en contra del reino de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que un día, dice así la palabra de Dios, que dentro de poco el Señor va a poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y cuando somos parte del reino de Dios, cuando estamos en el ejército, en el reino de Dios, necesitamos calzar nuestros pies. Y así como Jesús destruyó las obras del enemigo ahí en la cruz y Él consiguió esa victoria, también tenemos esta promesa y esta certeza que dentro de poco nuestro enemigo será puesto debajo de nuestros pies y no tendremos ya que enfrentar más estas luchas, porque Cristo ya venció en la cruz y porque un día Cristo vendrá otra vez por su iglesia y vendrá a establecer un juicio final, un juicio eterno para toda la humanidad, para todo el universo, pero solamente quienes estén calzados sus pies con el Evangelio de paz podrán marchar a la victoria que Él nos ha concedido a través de su muerte en la cruz. Así que el día de hoy yo te animo para que puedas ponerte el calzado del Evangelio de la paz. Si tú no estás seguro que eres un hijo de Dios, que has recibido este perdón de tus pecados, te animo, dice la palabra, este es el día de salvación. Acércate a Dios, confiesa tus pecados y arrepiéntete, porque el reino de los cielos está aquí. Y tú tienes la oportunidad de ser parte del reino de los cielos. Y si ya eres parte del reino de Dios, y tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, entonces te animo y también te desafío
a que, como dice el apóstol Pablo aquí, como dijo Jesús, que seas valiente y decidido, que te pongas la armadura que Dios nos ha concedido y juntos podamos salir y estar activos en esta lucha en contra del reino de las tinieblas, y que juntos como iglesia podamos avanzar y conquistar esas batallas que cada día enfrentamos, hacerlo juntos, hacerlos unidos. Más adelante vamos a ver que esto es esencial en esta guerra, estar unidos. Y yo te animo y te acompaño, pero también te invito a que tú puedas acompañarme y podamos juntos como iglesia enfrentar esta lucha. Y la promesa es que tenemos la victoria. No tengas miedo, tenemos la victoria porque ya Cristo la ha obtenido para nosotros ahí en la cruz y nos la ha dado a nosotros también. Así que te animo a que puedas hacerlo, y te animo también para que salgas cada día de tu casa con el Evangelio de la Paz bien puesto, bien calzados tus pies, y en cualquier momento que tengas oportunidad puedas estar listo para compartirlo, y de esta manera poder juntos extender el reino de Dios y darle resistencia, poder nosotros resistir el avance del reino de las tinieblas, que lo estamos viendo muy fuerte en nuestro tiempo. Así que yo te animo a que podamos hacerlo. Oremos para terminar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio que tú nos has dejado. Gracias por Jesús, porque aunque Él no cometió pecado, Señor, Él se hizo pecado por nosotros y tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Una vez más te doy gracias por el sacrificio de Jesús, porque Él tomó mi lugar, llevó mis pecados y la condenación que yo merecía. Por amor y por misericordia, Señor, la pusiste toda ella sobre Jesús. Gracias porque aunque era objeto de la ira de Dios, no hubo ni lo más mínimo, Señor, que cayera sobre mí, porque todo el peso de la ira recayó sobre Cristo. Y yo creo eso, Señor. Creo que has perdonado mis pecados. Creo que me has dado esta nueva vida en Cristo. Pero también creo, Señor, que me has dado una responsabilidad. Y en este día, Dios, al leer tu palabra, al encontrar en tu palabra esta verdad, pero también esta responsabilidad que tú nos has dado, así como Jesús le dijo a sus discípulos antes de regresar al cielo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo creo, Dios, que esa misma responsabilidad me la has puesto a mí, pero también se la has puesto a cada uno de los miembros de nuestra iglesia y a cada uno, Señor, de los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Y en esta hora, Señor, oro para que tu iglesia, Luz de Vida, y cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, calcen sus pies con el Evangelio de la Paz, que puedan tener esta seguridad para moverse en el campo de batalla, y que cuando sea necesario, Señor, correr a tu presencia, lo hagamos para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero también, Señor, queremos tomar acción en contra del reino de las tinieblas, y, Señor, en esta hora nos levantamos y, creyendo tu palabra, Señor, como dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro territorio, Señor, oramos para que a donde podamos ir, el mensaje del Evangelio sea plantado en ese lugar, y que haya salvación, que haya almas, Señor, que se conviertan a ti y sean salvadas y rescatadas, Señor, de la esclavitud del pecado, de las tinieblas en las que viven. Dios, tú nos has llamado tus embajadores, y queremos vivir de esa manera, Dios. Queremos vivir proclamando el mensaje de las buenas noticias de salvación que hay en Jesús. Y oro, Dios, que mientras lo hacemos, tu promesa de que tú vas con nosotros, que tú nos acompañas y que tú nos has dado la victoria, que no haya oportunidad para que el enemigo lo quite de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestro corazón, y podamos estar seguros y firmes, Señor, en nuestra posición en Cristo. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú la mereces, Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Bien, gracias a Dios por este tiempo, y esperamos que pueda ser de bendición este mensaje para sus vidas. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere.